Gracias a Dios que nos permite abrir su palabra en libertad. Y quisiera que la mantuvieran, por favor, allí en Juan capítulo 1, versículos 45 al 51. Y antes de entrar de lleno a este pasaje, yo quisiera comentar basado en la actitud primera de este personaje llamado Natanael. Yo quisiera comentar que muchas veces en la cultura actual la gente piensa del cristianismo como algo obsoleto, como algo ya pasado de moda. Y muchas veces nos toman a los cristianos, y yo espero que nosotros no nos sintamos así, ¿verdad? Ni si usted nos está viendo o tú nos estás viendo o nos vas a ver en algún momento, pensar que el cristianismo es poca cosa o es algo que no merece tanta importancia o como dijera en un momento Natanael de Nazaret puede haber algo bueno, en el cristianismo puede haber algo nuevo, porque ya la gente está pensando diferentes cosas, ya la gente está buscando cosas mejores o cosas buenas en otras cosas. Y nos olvidamos de la historia. Y yo quisiera nada más mencionar tres o cuatro cosas que gracias al cristianismo, gracias a la influencia cristiana, gracias a hombres cristianos, estas cosas se han dado y se están dando en el mundo occidental. Por ejemplo, los derechos humanos, el colocar al hombre y a la mujer en una posición de honor, de privilegio, viene de la enseñanza de que los hombres, hablando de hombre, mujer, todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. No importa raza, no importa color, no importa idioma, todos somos valiosos delante de Dios y todos merecemos respeto, todos merecemos honor, todos merecemos ser considerados como personas dignas, personas valiosas delante de Dios. Entonces, eso ya hay organizaciones que se dedican a eso. Por ejemplo, otra cosa que es una bendición es, por ejemplo, el cuidado y la protección para los niños. En los años 30, 40, eh, esta protección y este cuidado a los niños corría a cargo de los cristianos. Los cristianos cuidaban y valoraban a los niños. En la Inglaterra de principios del siglo XX, a los niños se les explotaba. A los niños, por ejemplo, se les mandaba a trabajar a las minas siendo menores de edad. Ya muchos niños a los 15, 16, 17 años, ya muchos estaban ya enfermos de sus pulmoncitos por trabajar en las minas, trabajar en las minas de carbón o en otras clases de mina. Ahora, gracias a la influencia cristiana, gracias a las presiones cristianas, por ejemplo, se empezó a ver que las familias tenían que mandar a las escuelas a los niños. Solamente unos privilegiados, niños privilegiados, podían ir a la escuela. Estoy hablando de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. No se consideraba importante mandar a los niños a la escuela. De hecho, las primeras escuelas fueron escuelas cristianas, todo ello. Gracias a Dios, ahora se pide, pero me da tristeza que aún en el estado de Texas, todavía en los campos, hay niños menores de edad que en lugar de estar en la escuela preparándose, capacitándose, están trabajando en el campo y gente adulta lo permite. Tal vez puedan decir, bueno, es que necesitamos trabajadores.
Es que hay mucho trabajo y él y ella, aunque son pequeños, nos ayudan y todo ello. Pero los niños tienen que vivir sus etapas. Los niños tienen que estudiar, los niños tienen que prepararse y los niños tienen que tener oportunidades para ser mejores y para estar más preparados de ser posible que sus papás y tener una vida mejor, pues que tal vez sus papás tuvieron en ese aspecto. La Biblia, por ejemplo, y el mensaje cristiano muchas veces enseñaba que el hijo mayor se llevaba todo. De hecho, al primogénito se le daba doble porción de la herencia. Sin embargo, a través de varios ejemplos en la Biblia, por ejemplo, nos enseña que el menor servirá al mayor. Es muy interesante que en varios ejemplos de la Biblia, Dios dice también que el menor es importante. Estaba Esaú y estaba Jacob. Y Dios dijo, el mayor va a servir al menor. Estaba David, que era el menor de 11 hermanos. Y Dios dijo, no me he fijado en los más grandes y fuertes. Me he fijado en este pequeñito, que no era considerado entre los hijos. Lo tenían allá en el campo, siendo menor de edad, trabajando entre las ovejas. Ahora, eso era lo normal en aquel tiempo. Sin embargo, Dios dijo, este va a ser el rey de Israel. Dios, en los tiempos bíblicos, las mujeres que no podían tener hijos eran consideradas como una maldición o como una carga. Y Dios bendijo a mujeres y puso sus ojos en mujeres que no podían tener hijos, las tomó, las bendijo y les mostró a su familia que las mujeres eran importantes. En la antigüedad, todavía estamos hablando del siglo XIX y por qué no del siglo XX, a principios, se consideraban que los pobres, la gente pobre, era gente maldita y que pues ni modos les tocó nacer pobres, crecer pobres y van a morir pobres y todo ello. Y la gente con más posibilidades decía, pues, pues pobres de ellos, nosotros estamos bien y nosotros tenemos que salir adelante. Sin embargo, la Biblia nos enseña y los cristianos practicaban el ver por los pobres, el ver por las personas necesitadas. Así que gracias a Dios que ahorita hay organizaciones para eclesiásticas, es decir, que no son necesariamente iglesias, sino son organizaciones con valores cristianos que están ayudando a niños huérfanos, a gente pobre en el mundo, ayudándolos a que estén mejor, a que puedan vivir con un poco más de dignidad en ese aspecto. Así que cuando analicemos el mundo y lo que nos ha tocado vivir en el mundo occidental, es muchas de estas cosas, muchas de estas bendiciones, muchos de estos privilegios es por la influencia cristiana. Vamos a, yo a este mensaje le titulé Jesucristo quiere darle propósito a tu vida. Jesucristo quiere darle propósito a tu vida. La gente anda buscando un propósito por el cual vivir. La gente anda buscando significado en su vida. Y Natanael no era la excepción. En los evangelios y en Juan siempre se ve a Felipe con Natanael. Unos dicen que a lo mejor eran hermanos, otros dicen que eran muy buenos amigos. Pero dice la Biblia, en este pasaje de Juan 1:45 en adelante, dice que Felipe halló a Natanael. Y el hecho de hallarlo significa que lo frecuentaba, que se veían y que seguramente platicaban de muchas cosas. Felipe halló a Natanael y vean, no dice, hemos hallado al rabino, hemos hallado al rey de Israel, hemos hallado al Mesías. No, dice, hemos hallado a aquel.
de quien escribió Moisés. Hemos hallado aquel de quien escribió los profetas. Y luego siempre se presentaban a las personas, hijo de y de tal lugar. Entonces dice, hijo de José de Nazaret. Y si tú lees Juan 21, te darás cuenta que Natanael era de Caná, de Galilea. En Juan 21 se nos menciona que Natanael era de Caná de Galilea. Y si tú ves en un mapa, Caná y Nazaret están casi pegaditos. Es decir, Natanael conocía la vida de la gente de Nazaret y él se cuestionó y se ve un poco despectivo, o no sé si alguien diría muy despectivo, diciendo, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? ¿Algo bueno podrá surgir de Nazaret? Ahora, quiero que ustedes recuerden que Israel se dividía en dos grandes provincias, Galilea y Judea. Ahora, la Biblia nos dice en Mateo y en el Antiguo Testamento que Jesús, aunque nació en Belén de Judea, que era la ciudad de David, del rey David, dice que muy pequeño sus papás lo llevaron a Nazaret, que estaba en la otra provincia. Acuérdense, estaba Galilea en el norte, Samaria estaba en medio, que era una tierra prohibida para los judíos, y estaba Judea. En ese aspecto, donde estaba Jerusalén y la capital y todo ello, ¿no? Así que la mejor gente, la gente mejor moralmente, la gente respetable, la gente prestigiosa, vivía en Judea. En Galilea vivían los influenciados por la oscuridad. Le llamaban a Galilea Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque había una mezcolanza, era una zona muy comercial y había mucha gente pagana que se movía en Galilea. Natanael lo sabía, Natanael era de Caná. Y Natanael podía decir, cítame un texto bíblico, hablando de muy estudioso de la Biblia, cítame un texto bíblico de un siervo de Dios, de alguien importante que haya salido de Galilea. ¿Y tú ves toda la Biblia? Nadie, nadie. Pero tú puedes leer Mateo capítulo 3, capítulo 4, y dice que Jesús, en el capítulo 2 y luego en el 3 y en el 4, dice que Jesús fue llevado a Nazaret para que se cumpliera la profecía que iba a ser llamado Nazareno. Fíjense bien, Nazareno de Nazaret, no Nazareo. Nazareo eran personas consagradas a Dios que guardaban ciertos votos, como Sansón o como Samuel, que se dejaban crecer el pelo, no tomaban vino, no tocaban cosa muerta, eso eran nazareos. Pero Nazareno era de Nazaret. Ahora, en Mateo capítulo 4 se nos dice que la ciudad que vivía en tinieblas, Zabulón de los gentiles, Neftalí y Zabulón, que eran las tribus que les tocó vivir en el norte, dice, vivían en tinieblas. ¿Qué significaba eso? Había mucho paganismo, mucha idolatría, mucha maldad. Pues a Dios le plació que su Hijo, que Jesucristo, se criara entre la oscuridad y que Él brillara. Y curiosamente hiciera el primer milagro en la ciudad de Natanael, en Caná, las famosas bodas de Caná. Entonces, vean lo que dice Natanael en los versículos, vamos a leer el versículo 46, ya que Felipe le dice, en el versículo
las palabras de Felipe y lo que Jesús después dice. Felipe, cuando Felipe se lo dice a Natanael, Natanael estaba en algún lugar. Hemos hallado. Y le dice, ven y compruébalo. Y dice la Biblia, hermanos, que Natanael accedió a ir. Gracias a Dios, tuvo el valor, tuvo la integridad para ir y comprobar, aunque él sabía que de Nazaret no había nada bueno, no podía salir algo significativo, algo importante, algo bueno. Algo interesante que dice Mateo es que Nazaret, dice, para que se cumpliera la profecía de que iba a ser llamado Nazareno. Nazaret significa renuevo, renuevo. En otras palabras, dice la Biblia que él iba a salir del renuevo. Y cuando tú escuchas en la, ¿qué le podríamos llamar? En la biología o en el estudio de la naturaleza, los renuevos son brotes, brotes que surgen o los que son los retoños. Un dato interesante de los árboles es que los árboles uno los puede cortar hasta de raíz o del tronco, el árbol cae y el árbol tiene la particularidad de que aunque esté caído, le brotan retoños o renuevos o como ramitas le sale a un árbol caído. Y esto era la profecía de que de la familia de David, que ya no había rey en Israel, ya no había del linaje de David, ya no había un descendiente de David que fuera rey sobre Israel. De hecho, Herodes no era descendiente de David. Herodes era un idumeo, era de otro pueblo totalmente diferente, sin embargo, era rey para los romanos de Israel en ese aspecto. Bueno, para que se cumpliera la promesa dada a David, tenía que brotar un renuevo, un retoño en Jesucristo. Y Jesucristo es el retoño de Dios. Jesucristo es aquel que resurgió de algo caído de la casa de David en ese aspecto. Y cuando Natanael se enfrenta a Jesús, vean lo que dice Jesús, versículo 47. Mientras ellos se acercaban, todavía estaban de lejos. Jesús no esperó a que Felipe se lo presentara. Dice, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Natanael se queda asombrado, empieza a cambiar su actitud y dice, ¿de dónde me conoces? Ahora, esto puede sonar un tanto engreído, ¿no? Un tanto de, ¿cómo sabes que soy íntegro? ¿O cómo sabes que soy una persona? Otra versión dice, en quien no hay engaño. De hecho, integridad es alguien que no se da al engaño. En otras palabras, un hombre que no tiene doblez, un hombre que no es de una manera en una ocasión y de otra manera en otra circunstancia. Natanael era un hombre siempre el mismo en las buenas y en las malas. Eso es ser un hombre íntegro y un hombre en el cual no se encuentra engaño, como dice el Salmo 32. Bienaventurado el varón cuyo espíritu no hay engaño en ese aspecto. Así que Natanael honestamente dice, yo nunca te he visto, apenas es la primera vez que te estoy viendo, y aunque nuestros pueblos estaban pegaditos, nunca te había visto. Ahí se pueden dar ustedes cuenta en la oscuridad en la que pasó la mayor parte de sus años Jesús. Nadie nos ha presentado de dónde me conoces. Y aquí viene algo sobrenatural, hermanos. Dice,
pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael cambia radicalmente su actitud y de repente le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Por eso yo a este primer punto le titulé porque es un ser sobrenatural. Jesucristo quiere darle propósito a tu vida porque Él es un ser sobrenatural. ¿En qué aspecto? En que Él todo lo sabe. Natanael fue testigo de que Jesús no es como cualquier ser humano. Le dice: ¿de dónde me conoces? Dice: pues yo ya te había visto desde antes, desde que antes de que Felipe te encontrara, yo ya te había visto. Y esto me enseña algo muy bonito, hermanos, y muy importante de los cuales tú y yo debemos de estar agradecidos. A veces decimos: es que yo buscaba a Jesús. Jesús ya nos había visto y Él nos buscó y Él nos vio y Él se encontró con nosotros. Juan lo comprendió y por eso Juan escribe en una de sus cartas: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Él nos amó a nosotros primero. Así que tú y yo no buscamos a Jesús. Hay personas que dicen: no, es que yo lo buscaba con todo mi corazón. Yo lo buscaba. Pudiéramos aceptar eso, pero el que te encontró fue Jesús. Tú podrías haber tenido una carga poderosa, espiritual o religiosa en tu vida, pero el que te encontró finalmente fue Jesús. Es más, yo pudiera agregar: Jesús puso carga en tu vida para esa búsqueda. Puso carga. Yo tenía una carga muy grande y, como decía mi esposa el otro día, anduve buscando en sectas, anduve buscando en filosofías, anduve buscando en religiones. Finalmente el Señor me encontró. Y el Señor da propósito a tu vida y a mi vida porque Él es un ser sobrenatural. Él te conoce, Él me conoce, Él sabe nuestra necesidad y se manifiesta a nosotros. Ahora, algo que me impacta de Juan es que nunca nos dice qué le impactó a Natanael de las palabras de Jesús. Simplemente le dice: yo te vi debajo de la higuera. Y eso fue suficiente para cambiar. ¿Hay algo bueno en Nazaret? A cambiar rabí, diciendo maestro. Y luego le dice: tú eres el Hijo de Dios. En otras palabras, para nosotros los occidentales no es el mismo pensamiento. Para un oriental, Hijo de Dios es Dios mismo. En otras palabras, lo que Natanael le dijo a Jesús es: tú eres Dios y tú eres mi rey. Me someto a tu vida. Acuérdense lo que le dijo Jesús: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael responde más adelante: tú eres Dios y tú eres mi rey. Me someto a ti, tú eres el rey de Israel. El Hijo de Dios es un término mesiánico para hablar de la divinidad de Jesús, pero rey de Israel era el título de Mesías. De hecho, esa fue la acusación cuando lo crucificaron y le pusieron un letrero arriba que decía INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos, rey de Israel. Natanael le encuentra propósito a su vida. Natanael deja ya de buscar, Natanael deja ya de andar divagando. Natanael dice: él me puede enseñar porque es rabí. Él me puede enseñar. Él puede darle propósito a mi vida porque Él es Dios.
Y Él puede gobernarme, guiarme en lo que yo necesito porque es Rey de Israel. Se cree por las prácticas judías que los hombres muchas veces agarraban una higuera, un arbusto frondoso, para sentarse y para descansar. Muchos agarraban una higuera para orar. Se ponían debajo de una higuera y se ponían a orar. Otros debajo de una higuera se ponían a reflexionar, a pensar, a tener un tiempo con Dios, reflexionando en algo de Dios, en su palabra, en algún texto de la ley, en algún salmo, en algo. Natanael tenía esa costumbre, posiblemente tenía esa costumbre. Y Natanael allí descubre que debajo de esa higuera tuvo un encuentro con Dios. Y cuando lo ve en persona le dice, tú eres Dios, tú eres Dios. Más adelante vamos a divagar, aunque Juan no lo dice, vamos a divagar en qué estaba pensando Natanael. Pero recuerden una cosa, Natanael se da cuenta que Jesucristo no es cualquier hombre. Jesucristo es un gran maestro y todavía no empezaba a enseñar porque estamos apenas en Juan 1. Todavía no reúne a la gente, todavía no predica en público, todavía, es más, todavía no hace su primer milagro. Y ya Natanael lo reconoce. Algunos dicen que esta es la primera confesión de fe que encontramos en el Evangelio de Juan. Lo reconoce como un ser sobrenatural, lo reconoce como Dios y lo reconoce como Rey. Pero en segundo lugar, Jesucristo quiere dar propósito a tu vida porque nos trae revelación sobrenatural. De hecho, Jesucristo le dice a Natanael, hey, no corras. Vean lo que le dice en el versículo 49 y 50. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Jesucristo le está diciendo a Natanael, tranquilo, tranquilo, si me estás reconociendo por mi conocimiento sobrenatural de que yo tengo capacidad para conocer todas las cosas, no has empezado todavía a conocerme. Te falta todavía mucho más. Cosas que vas a ver de mí y cosas que vas a escuchar de mí. ¿Qué me enseña esto? Que el reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida es el primer paso en mi peregrinaje cristiano. Jesucristo todavía tiene muchas cosas que mostrarnos y que enseñarnos. Todavía tiene, no puedes en un momento de decir, ya me entregué a Cristo, ya la hice. No, todavía hay muchas cosas. Es más, Jesucristo le dice a Natanael, hey, Natanael, quiero que pienses más. Tú no eres una persona que se da al engaño. Tú no eres una persona que se deja llevar fácilmente por las apariencias. Piénsale más, estudia más, investiga más. Te vas a sorprender de las cosas grandes que yo tengo para ti. ¿A qué se refería Jesús? ¿A qué se refería el Señor con todavía hay muchas cosas grandes que tienes que ver, Natanael? ¿Crees esto solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Ahora, para bendición de Natanael, el primer milagro, Jesús se los lleva a Caná. Bueno, más bien invitan a la mamá a una boda
y pues la mamá invita a Jesús y se juntan los primeros discípulos y van todos en grupo a la boda. Era la ciudad de Natanael. Seguramente Natanael conocía a la novia, conocía al esposo. Eran conocidos y era una población relativamente pequeña, aunque significativa también. Pero, ¿qué diremos? Unas 3,000 personas, algo así. Llega a Caná y dice Juan que el Señor Jesucristo transformó el agua en vino. Y fue algo sobrenatural lo que Jesús hizo. Ahí Natanael vio algo más grande. Natanael no nada más comprobó que Jesús conocía todas las cosas, sino que Natanael también comprobó que Jesús tiene poder para transformar la materia de agua H2O a vino en algo más delicioso y más rico. Alguien dice por allí, bueno, yo sé que a muchos les gusta el agua, ¿verdad? El agua es rica, es deliciosa, pero en la cultura judía el vino era una bebida muy apreciada, muy valorada. Y de hecho el maestresala en Juan 2 dice, oye, eh, eh, el padre de familia, la persona encargada de la fiesta, dice, sirve el mejor vino al principio y ya después, ya cuando la gente, ya su paladar no está tan fino, le sirve cualquier cosa y tú has reservado el mejor vino hasta ahora. Esto me enseña que Jesucristo es Señor de la calidad. Mientras más avanzamos en la vida cristiana, Él más cosas sobrenaturales nos va revelando. Cada vez es más y más y más cosas grandiosas nos va enseñando Jesucristo. Por eso yo les animo, queridos hermanos, que no nos conformemos con lo que ya sabemos de Cristo, con lo que ya sabemos de Dios. Sigamos profundizándonos, sigamos descubriendo, sigamos eh, conociendo más cosas que tiene Jesucristo. Natanael vio muchos milagros, nada más Juan manifiesta 7, pero los demás evangelios son, no sé, 30 y tantos milagros que se mencionan registrados. Sin embargo, Juan dice, no todo lo que Jesús hizo está registrado, no todo está registrado, pero Natanael pudo comprobar, viendo a Jesús actuar, las grandezas que hizo Jesús, el levantar muertos, el dar vista a los ciegos, el hacer hablar al que no podía hablar, el limpiar al que estaba contaminado, el levantar a los muertos y el dar grandes enseñanzas, Natanael lo pudo comprobar. Y tú y yo lo podemos comprobar en nuestras vidas. Todo es a través de Jesucristo. En último lugar, el tercer pensamiento que les quiero dejar. Jesucristo quiere darle propósito a tu vida porque nos conecta con Dios de manera sobrenatural. Me llama mucho la atención lo que dice la Nueva Traducción Viviente, porque eso no lo dice la Reina Valera 60. Si tú tienes la Reina Valera 60, mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Versículo 51. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¡Wow! Cristo es la escalera entre el cielo y la tierra. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, Natanael, yo te voy a dar un propósito. Pero quiero que sepas, si durante mucho tiempo consideraste que los cielos estaban cerrados, y no estamos hablando
de que no llovía, sino que no había un contacto entre Dios y el hombre. Dice, ahora a través de mí los cielos se han abierto y ángeles suben y bajan por el Hijo del Hombre. Ahora, si tú analizas todo el texto bíblico, el único pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia donde se habla de cielos abiertos y se habla de ángeles subiendo y bajando y se habla de una escalera, es en Génesis 28. Génesis 28. En Génesis 28 dice que cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, y Jacob iba a la tierra de su tío Labán a buscar familia y a esconderse, dice la Biblia que él tuvo un sueño. Y estando allí acostado, dice que de repente vio los cielos abiertos. Génesis 28. Y dice que vio una escalera. Ahora, Juan 1 no menciona escalera. Génesis 28 menciona una escalera y menciona ángeles subiendo y ángeles bajando. Juan 1 sí menciona eso, ángeles subiendo y ángeles bajando. Y Natanael, alguien dijo por ahí lo siguiente, cuando Jesús ve a Natanael, le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño o doblez o hay integridad. La palabra para engaño es la palabra dolos en griego y Jacob en hebreo. He aquí un verdadero israelita en quien no hay Jacob, en quien no hay Jacob. Muchos dicen que la palabra Israel significa varón que ve a Dios. Ish, varón, roé, ver, el Dios. Por eso Jacob, cuando ve esa visión, le llama al lugar Betel. Le dice, este lugar se va a llamar Betel, porque este lugar es casa de Dios. Vi a Dios. A Jacob se le conocía como vidente, porque había visto a Dios. Y Jesús le dice a Natanael, Natanael, ¿tú estás preocupado por las cosas del Antiguo Testamento? ¿Estás preocupado por el cumplimiento de todas esas cosas? Mira, yo soy la escalera. Yo soy el que te puede conectar con el Dios de manera sobrenatural. Hermanos, Jacob se rindió a Dios. Natanael se rindió a Dios y le dijo, yo quiero verte, Señor. Quiero ver tu gloria. Y tú y yo podemos participar de la misma experiencia de Natanael. Conectarnos con Dios de manera sobrenatural a través de Jesucristo. Ya no nada más el pastor, ya no nada más los líderes de la iglesia. Cada uno, tú, inclusive tú siendo niño, te puedes conectar de manera sobrenatural con con Dios a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie se conecta con el Padre si no es a través de la escalera, a través de Jesucristo. Y Natanael dijo, wow, te voy a seguir, Señor, a donde quiera que tú vayas. Se cree que Natanael después fue a predicar a Cristo con los armenios, Anduvo allá por Bielorrusia, anduvo por todos esos lugares antiguos y anduvo predicando a Cristo. De hecho, los armenios en su cultura dicen, Natanael vino a predicar acá. Y todavía hay
herencia cristiana, todavía hay lugares cristianos donde se dice, por aquí pasó Natanael. Es muy interesante esto. Y Dios quiere que tú y yo tengamos un propósito sobrenatural por lo cual vivir. Y ese propósito, repito, nos los da Jesucristo, porque Él es un ser sobrenatural. También porque Él nos da una revelación sobrenatural continua. No te conformes con lo que hasta ahora sabes y conoces. Yo llevo 40 y tantos años escuchando, leyendo la Biblia y me sigo emocionando de lo que Dios me sigue mostrando. Dios nos quiere seguir mostrando cosas sobrenaturales y sobre todo, Él te quiere conectar con Dios. Jesucristo te quiere conectar con Dios. Han pasado los siglos y el cristianismo sigue creciendo. Hubo gente que dijo que iba a morir, pero a través de Jesucristo más y más personas se siguen conectando con Dios. Es interesante que aunque en China el cristianismo está prohibido y los cristianos son perseguidos en la China, se cree que hay más de 100 millones de cristianos chinos que no tienen los privilegios que nosotros tenemos, pero ellos están conectados con Dios de manera sobrenatural a través de Jesucristo. Concluyo diciendo lo siguiente: tener una relación con Jesucristo es tener una conexión sobrenatural con Dios. Nuestra manera de pensar cambia. Nuestro comportamiento también es cambiado, es transformado. Jesús quiere tener una relación viva. Y Felipe lo descubrió. Felipe le dice, ven y compruébalo. Ven y compruébalo. Natanael vino y lo comprobó. Cuando yo le rendí mi vida a Cristo, la persona que estaba predicando me puso una ilustración. Dice, es como probar un rico pastel de chocolate. Y yo dije, ¿cómo sabe que me gusta el pastel de chocolate? ¿Cómo sabe? Dice, no te vas a dar cuenta lo bueno que está hasta que no lo pruebes, hasta que no lo agarres. ¿Quieres rendirle tu vida a Cristo? Pues tengo que probar. Y me gustó tanto, hermanos, que cada vez que hacían invitación, yo levantaba la mano y pasaba al frente. Hasta que ya me dijeron, ya, por favor, ya no pases. No sé si algunas otras personas pensaban que yo era como el palero que pasaba para que los demás pasaran, pero no, sino que me gustaba tanto que lo comprobé de primera mano, no por lo que me dijeron, sino que yo mismo lo comprobé. Ya después me abracé esa ilustración. ¿Quieres conocer a Cristo? Pruébalo. Él no te va a defraudar. Si tú quieres conocer a Cristo, pruébalo. Pruébalo. Él no te va a defraudar. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, aquí estamos. Padre, tal vez no somos mejores que Natanael. Tal vez nos falta más integridad. Tal vez nos falta más andar en la verdad y no andar coqueteando con el engaño. Pero Señor, gracias porque tú nos viste antes. Gracias porque tú nos conociste antes. Y gracias porque nos amaste y porque diste tu vida a favor de nosotros. Señor, si todavía no te he entregado mi vida, yo quiero, si tú me estás escuchando, que tú hagas esta oración de fe conmigo. Señor Jesucristo, yo te invito a que vengas a mi vida, a que tu Santo Espíritu tome control de mí. Reconozco que moriste por mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día.
y reconozco que tú me puedes conectar con Dios, Señor Jesucristo, porque tú estás sentado a la diestra del Padre. Señor, toma control de mi vida, perdona mis pecados, hazme una nueva persona. Te agradezco tu fidelidad y tu amor para conmigo. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén, Padre. Amén. Y nosotros podemos seguir creciendo en la palabra del Señor.